Como les prometí, les voy a mandar un videito viendo algunos ejemplos. Son distintos de los problemas que ustedes tienen, pero estamos tratando el mismo tema, ¿no? La idea es que primero miren eso, traten de entenderlo lo mejor posible y bueno, y después se pongan realmente a hacer la tarea, ¿sí? Ahí vamos. Les leo el enunciado para que ustedes lo puedan copiar y tenerlo en sus carpetas. Todos los domingos, por ejemplo, Patricio y sus amigos se reúnen para jugar al fútbol en una canchita del barrio. El dueño cobra 50 pesos la hora. 50 pesos cada hora. ¿Sí? Como se olvidaron la pelota, pudieron alquilarla por 100 pesos. ¿Sí? Y este importe es fijo, no importa cuánto tiempo la usen. Entonces tienen un importe por pelota de 100 pesos fijo por pelota, por alquiler de pelota. Bien. Lo que nos preguntan en primer lugar es que encontremos una fórmula que nos permita calcular el importe que van a pagar los chicos en función del tiempo que estén jugando. Entonces, claramente yo voy a poner que ese importe, lo voy a llamar f de x, ahora lo voy a aclarar, f de x, que acuérdense que es lo mismo que decir y, va a ser el importe a pagar. Y ese importe claramente va a ser los 100 pesos fijos más 50 pesos por la cantidad de horas. Entonces, si juegan una hora, pagan 50. Si juegan 2, van a pagar 50 por 2. Si juegan 3, van a pagar 50 por 3. Más los 100 pesos fijos, ¿sí?, que les cobran por el alquiler de la pelota, ¿sí? Bueno, tengamos en cuenta que acá vamos a decir que la X entonces, que es la cantidad de horas. Acá fíjense ustedes que hay, como decíamos el otro día en la clase, hay dos variables. Una es la variable independiente, que en este caso son las horas. Esta es la variable independiente. ¿Por qué? Porque no depende de nadie. Ahora, una vez que yo ya sé la cantidad de horas, voy a saber cuál es el importe. Entonces, esta, la y o la f de x, es la variable dependiente. Las variables pueden ser de distintos tipos, ¿sí? Vamos a analizar la variable independiente. Las podemos llamar discretas o continuas. Cuando una variable es discreta, cuando toma solamente valores enteros. Por ejemplo, si yo voy a una librería a comprar cuadernos, compro un cuaderno, o compro 2, o compro 10. O sea, la X toma valores enteros, ¿no? Y entre el 1 y el 2 no hay ningún valor intermedio. Bueno, cuando tenemos un ejemplo de ese tipo, esa variable es discreta. Mientras que las variables continuas son aquellas que, dados dos valores de esa variable, podemos considerar todos los valores intermedios. Por ejemplo, si es el peso, si es la altura, si es el tiempo, ¿sí? Yo puedo tener una hora, 2 horas, pero también puedo tener media hora, un cuarto de hora, 3/4 de hora, o sea, puedo tomar los valores intermedios. En ese caso la variable es continua. Esto es importante de identificar porque a la hora de graficar, cuando la variable sea discreta, yo solamente voy a marcar los puntos. Mientras que cuando la variable sea continua, esos puntos los voy a poder unir. O sea, ustedes van a ver que en estos problemas que estamos viendo, en todos los puntos van a estar alineados. Sin embargo, en algunos casos va a ser correcto unir los puntos y en otros casos no. Simplemente vamos a tener que dejar los puntos marcados. O sea, porque si no estaría diciendo que un cuaderno y medio cuesta tanto. Y que un cuaderno y, no sé, 3/4 cuesta tanto. Y nadie va a comprar un cuaderno y medio y un cuaderno y 3/4. En cambio, cuando la variable sea continua, en ese caso sí yo voy a poder unir los puntos, porque además de los puntos que yo marque, todos los demás puntos intermedios van a expresar una situación del problema. Bueno, seguimos avanzando con el problema y ahora
Ya hablamos de la variable independiente, de la variable dependiente y de la clasificación. Vamos ahora a completar una tabla de valores, ¿sí? Con estos datos. Vamos a darle valores a la x y para cada valor de x vamos a hallar la y correspondiente o la f de x haciendo 50 por x más 100. Entonces, si la x vale 1, o sea, si están jugando una hora, el importe a pagar va a ser 50 por 1 más 100, 150. Por lo tanto, voy a tener el punto 1, 150. Si no jugaran nada, supónganse que ellos deciden, alquilan la pelota, pero después se arrepienten, tienen un inconveniente, bueno, se van, no juegan ningún tiempo, están jugando. En ese caso, como alquilaron la pelota, el importe va a ser de 100 pesos, o sea que yo también voy a tener el punto 0,100. Si juegan una hora y media, bueno, en ese caso haré 50 por 1,5 más 100. En este caso me estaría dando, a ver, permiso, voy a agarrar, hacer una pausita. En este caso sería 50, a ver, voy a hacer los cálculos acá, después los pongo. 50 por 1,5, que es 3 medios, más 100, ¿no? Acá simplificamos, nos queda 25, 25 por 3, 75, más 100, 175 pesos. O sea que si juegan una hora y media, pagan 175 pesos. Bueno, y así vamos a calcular un dato más. Si juegan 3 horas, ¿cuánto pagarían? 50 por 3, 150, más 100, 250. Con estos datos, nosotros ya estamos en condiciones de realizar un gráfico. Voy a borrar esto porque ustedes ya lo tienen escrito. Siempre es importante declarar qué representa la X y qué representa la Y. Voy a graficar usando una regla para que ustedes tengan en cuenta de que es importante. A ver, hacemos una pausita un segundito. Bueno, yo adelanté un poquitito. Acuérdense que siempre que dibujamos los ejes, yo acá dibujé solamente la parte positiva del eje X y del eje Y porque no voy a tomar valores negativos. Ni importe negativo, y digo, si no juegan nada, pagan solamente el alquiler de la pelota, pagan 100 pesos. Si juegan una hora, dijimos que pagaban 150. Si acá tengo el 100 y acá tengo el 200, el 150 está acá. Entonces, marco ese punto. Si juegan 2 horas, no lo hice el cálculo, si juegan 3 horas, pagan 250. Entonces, 250 está acá, acá en este caso, tendríamos... Bueno, si marcamos con la regla, fíjense, para perpendicular, para que los puntos nos queden bien, y acá también, ¿no? En este caso vamos a tener el punto por acá. Estos puntos, como la variable es continua, porque entre 1 hora y 2 horas yo puedo tomar los valores intermedios, entonces, estos puntos que están alineados también tengo derecho a unirlos, ¿sí? En este punto acá me quedó un poquitito más levantado. A ustedes que lo van a hacer bien, con mucha precisión en la hoja, les va a quedar perfecto. Obviamente, yo marqué 3 puntos solamente, pero todos los demás puntos de la recta representan una situación del problema. Por ejemplo, yo no lo marqué el punto, pero 1 hora y media que estaría acá. Fíjense que si yo lo marco con otro color para que ustedes vean, 1 hora y media de juego correspondería a un importe que estaría acá, que corresponde a, acá lo pongo, si acá tengo el 150, este es el 175. ¿Ven? A 1 hora y media le corresponde 175. Y así cada punto. Si yo quisiera ver cuánto tienen que pagar, si juegan 2 horas y media o 2 horas y cuarto, basta con que yo levante la perpendicular y me fijo cuál es el valor que le corresponde sobre el eje Y, que es donde tengo el importe a pagar. Fíjense que cuando marco los ejes, como es un sistema de referencia, marco que este es el eje X, marco que este es el eje Y
y tomo una escala y la respeto, ¿sí? Tanto en este eje como en este. En este caso, como estamos frente a un problema, tomé escalas distintas en los dos ejes, porque claramente si yo voy a tomar la misma escala en los dos ejes, el gráfico se me va a complicar enormemente. Acuérdense, si no estamos en el contexto de un problema, tomamos la misma escala en los dos ejes. Acá, como estamos en el contexto de un problema, vamos a tomar, porque es necesario, dos escalas diferentes, pero la escala en cada eje hay que respetarla. Bien, seguimos avanzando con el problema y ahora otra preguntita. Bueno, la otra preguntita era, yo ya la contesté, si tenía, ¿qué observábamos con respecto a esos puntos? Lo que observamos es que esos puntos están todos alineados. ¿Tiene sentido unir los puntos? Sí, no solamente porque esos puntos están alineados, sino porque además la variable es continua. Al ser la variable continua, yo puedo unir los puntos porque cada punto de esa recta representa una situación del problema, como ya les expliqué antes. Supónganse que yo ahora les dijera que ustedes calculen, o sea, ¿qué representa, por ejemplo, la imagen del 0? Fíjense, si ellos no juegan nada, pagan 100 pesos. Este punto indica la intersección, que sería la imagen del 0, la intersección de esa recta con el eje de la Y, a donde la recta corta al eje de la Y. Si yo ahora les preguntase, si al terminar de jugar el dueño les cobró 275 pesos, determina analíticamente cuántas horas jugaron o cuánto tiempo jugaron. Entonces voy a borrar. Bueno, podría haberlo dejado para que lo vieran en el gráfico, pero ya lo borré. Igual ustedes después verifiquen. El tema es que acá es importantísimo que presten atención qué tenemos que hacer cuando nos piden que determinemos analíticamente un valor. A mí me están diciendo que el importe, en este caso, es 275. O sea, como f de x es el importe, yo pongo f de x es 275. Ese es un dato. ¿Y f de x cómo se calcula? Se calcula haciendo 50x más 100. Si ese 50x más 100 particularmente fue 275, porque es lo que ellos tuvieron que pagar, lo que me están preguntando es cuál es esa x. O sea, resolverlo analíticamente es hacer este planteo. Me quedó planteada una ecuación, entonces la despejo y averiguo el valor de la x. Paso el 100 restando y me queda 275 menos 100. Y luego x es 175 dividido 50. En este caso nos está dando 3,5 horas. O sea, si pagaron ese importe es porque jugaron 3 horas y media. Y si nosotros nos hubiésemos fijado en el gráfico, al 3,5 le iba a corresponder un importe de 275 pesos. ¿Y cuánto pagarían si hubieran jugado 4 horas? Entonces, en este caso me dan la x. Entonces yo tengo que averiguar si la x es 4, ¿cuál es la f de ese 4? La imagen de ese 4. O sea, el importe que le corresponde, acuérdense que esto es el importe, mientras que lo que está acá adentro es la cantidad de horas. Si me dan como dato la cantidad de horas, f de 4 va a ser 50 por 4 más 100. En este caso me da 200 más 100, 300. O sea que si juegan 4 horas, pagan 300 pesos. Y una última preguntita. Si hubieran jugado el doble de tiempo, ¿pagarían el doble? O sea, supónganse, uno dice, si juegan 2 horas o 1 hora, habíamos dicho que el importe a pagar era 150. Si juegan 2 horas, ¿el importe es el doble? Claramente que no, ¿ven? Porque esto me da 50 por 2, 100, más 100, 200. Esto no es el doble que esto. ¿Por qué? Porque acá yo tengo este valor que es el que hace que este problema no sea de proporcionalidad directa. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos los problemas de proporcionalidad directa? Y que decíamos, ¿se acuerdan que la constante es y sobre x? Entonces yo decía que la y era la constante por su x. Bueno, en este caso, ven, yo no tengo más un número.
En este caso, si es de proporcionalidad directa, si fuera de proporcionalidad directa, si ellos no tuvieran este importe fijo, obviamente que si juegan el doble, pagan el doble. Pero como tienen este importe fijo, eso hace, ¿sí?, que el doble de horas no tenga como correspondiente el doble de importe. ¿Sí? ¿Se entiende? Si fuera de proporcionalidad directa, sí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia cuando tenemos este tipo de función y el de proporcionalidad directa? El de proporcionalidad directa siempre es una recta que pasa por el punto 0, 0. Porque si la x es 0, la y va a ser 0. Mientras que acá, si la x es 0, el valor de la y me lo da siempre este término, que se llama término independiente. Bueno, hacemos una pausita si borro el pizarrón y vemos otro ejemplo. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo, ¿sí? Supónganse que la camioneta de Don Carlos consume 0,16 litros por cada kilómetro que recorre. O sea, consume 0,16 litros por cada kilómetro que recorre. ¿Sí? Me dice, al empezar el viaje tiene 20 litros de nafta en el tanque. Entonces, lo primero que me preguntan es que encontremos la fórmula que nos permite calcular la cantidad de litros que hay en el tanque en función de los kilómetros recorridos. Fíjense, si yo digo, la f de x va a ser igual. F de x es, vamos a poner acá, sabemos que la f de x, en este caso van a ser los litros que quedan en el tanque, ¿sí? Que quedan en el tanque. Acuérdense que f de x es la variable dependiente. Mientras que la x, ¿sí?, ¿qué van a ser? ¿A qué corresponde la x? Y la x van a ser los kilómetros recorridos. Kilómetros recorridos. Esta que es la variable independiente, porque no depende de nadie, ¿sí? En este caso se trata de una variable continua. ¿Estamos de acuerdo? Continua porque claramente yo pude haber recorrido 1 kilómetro, pude haber recorrido 2, pero entre el 1 y el 2 tenemos todos los valores intermedios. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Y bueno, fíjense que en el momento inicial hay, nos decían, ¿cuántos litros nos habían dicho? Que había 20 litros. Entonces, en el momento inicial hay 20 litros. Y a medida que empieza a andar, va a ir consumiendo 0,16 litros por kilómetro. Si recorre 1 kilómetro, va a consumir 0,16. Si recorre 2 kilómetros, 0,16 por 2. Entonces, a 20 le voy a restar 0,16 por x. ¿Sí? Y con esta fórmula entonces yo voy a poder calcular en cada momento la cantidad de litros que quedan en el tanque en función de los kilómetros recorridos. Acá las preguntas podrían ser, por ejemplo, bueno, ¿cuál y cómo es la variable independiente? Ya lo dijimos. ¿Cuál es la variable dependiente? Ya lo dijimos. Y calcular, por ejemplo, analíticamente los litros que habrá en el tanque luego de haber recorrido 50 kilómetros. O sea, ¿cuántos litros va a haber? Acuérdense que estos son los litros. Entonces, si los kilómetros recorridos son 50. Si recorrió 50 kilómetros, 0,16 por 50. ¿Sí? Perdón, hasta por x no, por 50, porque ahora mi x, en este caso particular, es 50. Bueno, si hacemos las cuentas con la calculadora, nos va a quedar 20 menos 0,16 por 50, 12. Quiere decir que al cabo, ¿sí?, de haber recorrido 50 kilómetros, en el tanque me quedan 12 litros. Si ahora la pregunta fuese ¿cuántos kilómetros
siempre tenemos que responder analíticamente. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer en total con los litros de nafta que tenía en el principio? O sea, con esos 20 litros, ¿cuántos kilómetros puede recorrer? O sea, yo lo que quiero saber es cuántos kilómetros recorre hasta que la cantidad de litros que hay en el tanque se hace cero. Entonces, yo parto de la fórmula, que es que f de x es igual... Yo quiero que f de x sea igual a 0, o sea que en el tanque ya no me queden más litros. Y quiero averiguar cuántos kilómetros tengo que recorrer para que ocurra esto. Como la f de x se calcula siendo 20 menos 0,16 por x, y yo quiero que esto sea 0, voy a averiguar el valor de esta x. Este término lo paso sumando y me queda que 20 es 0,16 por x, por lo tanto x es 20 dividido 0,16. ¿Cuánto me da en este caso esta x? Y en este caso me da, bueno, hago las cuentas con la calculadora, 20 dividido 0,16, 125 kilómetros. O sea que al cabo de 125 kilómetros de recorrido, el tanque quedó vacío, ¿sí? Si ahora tuviésemos que graficar esta situación, bueno, yo voy a hacer rápidamente un sistema de ejes cartesianos. Acuérdense siempre de tomar la unidad, de respetarla, etcétera, etcétera. Sobre el eje X, ¿qué vamos a tener? La variable independiente, o sea, los kilómetros. Yo voy a tener que llegar hasta los 125. Entonces, por ejemplo, voy a ir de 25 en 25. 25, 50, 75, vamos a tomar un poquitito más chica. 25, ustedes lo toman bien, o sea, supónganse 2 cuadraditos, a los 2 cuadraditos 50, a los 2 cuadraditos 75, acá 100 y acá 125. Y acá voy a tener los litros que hay en el tanque. La mayor cantidad de litros que hay en el tanque es cuando todavía él no recorrió nada, que van a ser 20. Supónganse que acá tengo el 10 y acá tengo el 20. Y fíjense que en este caso, lo más fácil para graficar va a ser, en el momento 0 hay 20 litros. Y cuando haya recorrido 125 kilómetros, la f de x, que es esta es la f de x, acuérdense, o la y. Y esta es la x. Cuando haya recorrido 125 kilómetros, ¿sí?, la cantidad de litros que hay en el tanque se hace 0. Todos los puntos intermedios que están sobre la recta que une, mejor dicho, va a ser sobre el segmento que une estos dos puntos, van a representar una situación del problema. Fíjense, a ver, yo uno, y acá, por ejemplo, yo podría fijarme, o sea, en qué momento hay 10 litros en el tanque. Y bueno, bastará con que yo de pronto, o si no, 12 litros, y de acá divido en 10 partes para constatar este resultado. 10 en 10 partes... Perdón, sí, digo bien, 10 partes. Bueno, yo lo estoy haciendo aproximado, ustedes en realidad esto lo tienen que tomar perfecto. Tomen, por ejemplo, 10 cuadraditos acá y 10 cuadraditos acá, y acá van a tener el 12. Yo lo hice aproximado, ustedes hagan lo perfecto. Fíjense que yo acá sé que esto ocurre en qué momento. Cuando la cantidad de kilómetros recorridos, fíjense, es justamente 50. Nosotros sabíamos que cuando recorría 50 kilómetros, en el tanque quedaban 12 litros. Fíjense que acá esto está hecho no con la suficiente precisión, ustedes tienen que hacerlo bien, bien preciso, pero ven que acá, este es un punto que yo había graficado. Bueno, todos los puntos de este segmento representan una situación del problema. Cuando haya recorrido 25 kilómetros, bueno, puedo calcular cuántos litros de nafta quedan en el tanque y así sucesivamente.
Si acá yo les preguntase cuál es el dominio, acuérdense que el dominio es el conjunto formado por los valores que toma la X. En este caso, claramente, en el contexto de este problema, la X toma valores que van de 0, cuando no recorrió ningún kilómetro, hasta el 125 inclusive. Entonces se expresa entre corchetes del 0 al 125. Esto es un intervalo real. ¿Qué quiere decir? Todos los números que están entre el 0 y el 125 son los valores que va a tomar la X. Ese es el dominio. Y la imagen son los valores que toma la Y. ¿Sí? La imagen. Y la Y claramente toma valores, arranca de 20 hasta hacerse 0. Estos son los valores de la Y. Siempre el intervalo se pone en forma ordenada de menor a mayor. Entonces la imagen va a ser el intervalo que va del 0 al 20. Los valores que puede tomar la Y en el contexto de este problema van de 0 a 20. Les recuerdo, acá van corchetes porque los extremos entran en el conjunto. O sea, el valor de 0 en la imagen es un valor, ¿sí? El valor 20 es otro valor que toma la Y. Y el 0 y el 125 también son dos valores que toma la X. Bueno, mírenlos, analícenlos, tengan en cuenta que yo acá fui dándoles elementos de teoría también, así que ténganlos en cuenta a la hora de resolver los ejercicios. Les mando un beso grande.